Saludamos a todos nuestros amigos que nos están observando en este momento de parte del equipo del programa Sanando Heridas. Queremos extenderles un saludo muy cordial y darles la bienvenida a este conversatorio que tendremos en este momento con mi amiga Vilmarí. ¿Cómo estás, Vilmarí? Bienvenida. Gracias, Liliana. Contenta y sobre todo agradecida a Dios por esta linda oportunidad de conectar en una fase tal vez más personal con nuestros amigos y compañeros que han estado iniciando este viaje con nosotras que llevamos ya hace 2 semanas. Bien lo has dicho, ya tenemos 2 semanas llenas de mucha experiencia y para todos aquellos que nos están siguiendo saben que hemos iniciado un programa de 6 temas en el programa Sanando Heridas. Ya hemos tenido los 2 primeros. De paso, si usted nos está observando y no ha visto esos 2 primeros temas, le invitamos a que en este mismo canal usted los busque. El primero se llamó Identificando la raíz del sufrimiento por Ivonne Betancourt y el segundo, La danza de las mentiras por Conce Ramírez. Así que le invitamos para que usted, si no ha disfrutado y no ha recibido la bendición de estos espectaculares temas, pues que lo pueda hacer buscándolos aquí en este canal. Y hoy nos une un interés en común, nos une a Liliana y a mí el deseo de compartir con ustedes tal vez un poco de trasfondo personal de cada una. Sabemos que cada persona es única, cada persona tiene sus propios procesos de vida, pero también sabemos y hemos visto en lo personal el valor de escuchar las experiencias de otros. Me lo imagino, Liliana, como cuando vas a una pista de ejercicio, donde hay diversas personas, unos van caminando, otros van corriendo, pero todos están en la pista y todos tienen un interés en común y es ejercitarse. Y creo que así es nuestra experiencia, pero siempre aprendemos de otros. Así que imagínate que me acabo de recordar cómo una vez yo iba caminando y veía a otros que iban corriendo en la pista y habían unos que hacían salto de valla y en algún momento veía que la valla estaba en el carril que yo iba a ir a caminar y esa persona vino y la removió y decía, así es la vida. Ujú. Otros van delante de nosotros, Así. otros mueven obstáculos o a veces también observamos cómo otros lo hacen. Y de Ujú. eso se trata lo que queremos compartir en el día de hoy. Claro que sí, muy, muy buena la ilustración que nos compartes, Vilmarí. Y pues no hay duda de que nosotras nos identificamos completamente con lo que estamos compartiendo, ¿verdad? Con los temas que estamos escuchando, porque esa experiencia que hemos vivido es lo que nos ha motivado para hacer esta programación, ¿verdad? Y especialmente en este momento poder unirnos para compartir con nuestros amigos y que sepan un poquito de cómo hemos venido en este proceso de sanación también de nuestras heridas y darnos cuenta que tal vez en algún momento todavía hay residuos de algunas heridas, de que todavía estamos trabajando con algo, pero cómo hemos podido superar, ¿verdad? Por la gracia de Dios en muchas de las situaciones que hemos tenido en nuestra vida. Y es claro que debe, eso que acabas de decir, Liliana, o sea, todos llevamos heridas y sería algo muy raro decir que nadie tiene o que Ujú. ya las hemos trabajado todas, porque es un proceso de vida. Por eso, si usted, estimado amigo o amiga que nos está escuchando, piensa, yo no tengo nada o igual no puedo identificar mis heridas, no hay problema, dese su tiempo, pero abra su corazón sobre todo al Espíritu de Dios para que trabaje con usted en lo personal. Liliana, ¿alguna vez tú batallaste con pensamientos negativos? Quiero saber, a ver si fui yo, porque a veces la gente puede ver a uno y decir, ¿y ustedes batallaron con pensamientos negativos? No sé. Claro que sí, Vilmarí. Creo que eso es parte de mi testimonio y de mi lucha por muchos años, batallar con los pensamientos negativos, donde no me sentía algunas veces aceptada, donde podía pensar qué pensaban los demás de mí, cómo me veían, o tal vez sentir la culpa de algo que yo creía que yo era la culpable
también tuve pensamientos donde tenía que lidiar con el perfeccionismo, cosas así, pensamientos que desde mi adolescencia recuerdo, venía luchando con eso, ¿verdad? Pero tal vez yo no era muy consciente de eso. Sin embargo, eso afectaba mi vida emocional, mi relación con otros, la manera como yo misma me veía y la manera como yo veía a Dios. Todo eso afectaba esos pensamientos, como yo lidiaba con esos pensamientos. Y fue emocionante ver cómo el Señor me fue guiando, ¿verdad? En ese proceso. Pues fíjate, eso lo tenemos en común porque yo creo al mirar atrás que por mucho tiempo no podía yo tampoco identificar que tenía pensamientos negativos. Ujú, Incluso cuando en el proceso de trabajar situaciones personales con depresión y exponerme al conocimiento de la influencia de los pensamientos y sobre todo escuchar que nos decían, escuche sus propios pensamientos, que usted se dice a sí mismo, ujú. escuche su monólogo interno. Y yo decía, monólogo interno, pues si yo no hablo conmigo, yo nunca hablo conmigo, o sea, no entendía ni qué quería decir. Ujú, Pero en ese tiempo, que Dios es tan maravilloso, pone gente en el camino de la vida de uno en cada etapa que necesitamos. claro que sí. Conocí a esta mujer que se convirtió de mi consejera en mi amiga. Y en un momento yo le decía, no sé, es que yo no sé qué yo pienso. Yo no hablo conmigo. Y ella decía, lo que pasa es que tienes el libreto ya muy grabado en tu mente y ni tan siquiera te das cuenta de lo que estás pensando. Pero algo sucedió desde que ella me dijo eso. Dije, Señor, ayúdame a darme cuenta cuáles son mis pensamientos. Y de allá para acá, creo que entonces mis ojos fueron abiertos para poder empezarme a ver yo misma qué pensaba, Ujú. porque ni tan siquiera era capaz de poderme dar cuenta de qué eran mis pensamientos. Fíjate, Vilmary, eso es totalmente cierto y el Señor usa diferentes formas, ¿verdad? Para hacernos reaccionar, para dejarnos saber en dónde estamos. Y algo que a mí me empezó a preocupar mucho fue que esos pensamientos, como es normal, producen sentimientos, ¿verdad? Y emociones, que pues a largo plazo también fueron afectando mi salud física, no solamente la emocional, sino mi salud física. Entonces, todo ese proceso, pues llegué a un momento en que tuve que pensar y analizar qué es lo que está pasando, ¿verdad? No puedo seguir así. No puedo continuar con esta rutina de pensamientos, de masticar, ¿verdad? Allí, de rumiar esos pensamientos negativos que como vimos en el tema anterior, son puestos por el enemigo, por Satanás. Es el que pone esos pensamientos o usa personas o circunstancias para que lleguen a nuestra mente esas ideas, esos conceptos. Como lo vimos también, muchas de esas ideas vienen ya desde la etapa prenatal. Todo eso lo pude aprender, pero quiero contarte que pues yo soy una buena lectora y como maestra pues me gusta investigar, ¿verdad? Igual que ti. Pero entonces llegó a mis manos un libro que fue el que abrió mi mente realmente al entendimiento de cómo es que mi cerebro funciona, cómo es este asunto de los pensamientos. Y es este librito que yo creo que algunos de los que nos están viendo tal vez lo tengan, lo conozcan porque lo hemos promocionado. Y se llama, si lo pueden ver allí, Podría ser tan simple, Método bíblico para sanar la mente, de Timothy Jennings. Este librito, aquí donde lo ven, es una joya para mí. Fue el primer libro. Yo empecé a educarme y a entender porque no encontraba dónde la respuesta para saber qué era lo que pasaba conmigo. Y este libro fue el que hizo el clic en mi mente y me ayudó a entender, a empezar a entender qué era lo que estaba pasando y qué era lo que ocurría en esos procesos mentales que yo estaba teniendo. Y el segundo librito, yo digo libritos, pero realmente son unas joyas, son unos librotes, los tengo muy cerca de mí siempre, es este otro libro que tal vez también muchos conocen que se llama El Camino a Cristo.
Este fue otro libro que realmente influenció muchísimo para yo poder ver y entender realmente de corazón el amor de Dios hacia mí, cómo Él me acepta, cómo Él me ama, cómo Él me perdona, cómo Él me ayuda y quiere siempre darme lo mejor para mí. Así que esa fue la manera como Dios utilizó cuando yo realmente estaba en una crisis de saber qué era lo que estaba pasando conmigo, porque ya no solamente era la situación emocional, sino era la situación física también que estaba siendo afectada. Pues entonces la lectura de estos dos libros en su momento me ayudaron muchísimo realmente. Claro, y es un punto muy clave. Fíjate que al igual que tú, o sea, tuve en mi caso diferentes pérdidas que había estado viviendo, las cuales sin darme cuenta prepararon el camino para una depresión. Pero en medio de eso, Dios dirigió mis pasos a conocer un programa que también lo hemos mencionado del doctor Neil Nedley, Cómo superar la depresión. Hace como 7 años atrás conocimos de este programa y cuando escuchamos de este programa fue como lo que empezó a inspirar esperanza en el corazón de uno. Pero hubo algo en común, fue el exponernos a leer, el exponernos a escuchar, el educarnos. Pero fue algo muy clave. En mi caso, tal vez comencé con este tipo de lecturas. Hoy día miro atrás y sí, al igual que tú, pues hemos compartido eso en común, el que nos gusta leer. Pero aún a usted, mi querido amigo, que tal vez no es que ame la lectura, yo quiero decirle, cuando usted vive algo y usted encuentra, aún a través de un libro, algo que lo va a ayudar, yo le aseguro que su concepto hacia la lectura se puede transformar. Y eso fue lo que ocurrió. Sí, me empecé a exponer a este tipo de lecturas que me ayudaba a entenderme a mí misma, me ayudaba a entender la relación del estilo de vida con mi estado de ánimo y comencé a hacer cambios. Y me ayudaron y encontré esperanza y encontré que empezaba a mejorar. Pero con el tiempo, Liliana, las circunstancias volvían a apretarse en mi vida Ujú, y de alguna manera los sentimientos volvían a aparecer. ujú. Fíjense que a veces, quién sabe, uno puede primero identificar cómo se siente antes de saber qué es lo que uno piensa. Así es. Pero eventualmente pude darme cuenta que eran ciclos. Recibía algo, mejoraba, los aplicaba, mejoraba y claro, no caía tan profundo, quién sabe cómo estuve en un pasado, pero eventualmente volví a otra situación y volvía y me apretaba emocionalmente y volvía a caer y llegaba un punto que decía, ¿por qué? ¿Por qué es cíclico? Ujú, Y no es hasta que, claro, en un conjunto de elementos que creo que Dios tiene y tiene un camino para cada uno, pero en ese conjunto de elementos, en forma muy particular, fíjate que lo hemos mencionado, pero me gustaría hacer tal vez referencia a este concepto que ha sido clave en nuestra experiencia y sé que lo hemos compartido juntas. El concepto que aún presentó la licenciada Conce Ramírez es parte de lo que el pastor y consejero Paul Conniff escribió en este libro, The Hidden Half of the Gospel, pudiendo identificar la raíz de sus sentimientos. Tal vez en mi experiencia, Liliana, ya yo podía identificar que había momentos específicos que me producían dolor, ujú. y no fue hasta entonces y en un conjunto, claro, con otras cosas que iba aprendiendo de terapia privada con la psicóloga, de también escuchar programas relacionados con esta línea y la lectura, que pude comenzar a entender mis propios pensamientos. Y saben, no es fácil cuando te das cuenta y tienes que admitir, o sea, yo he sentido que no soy valorada, que tal vez no le importo a otros, que, o sea, ese tipo de que no puedes encontrar, te encuentras con estos pensamientos, pero qué bueno ha sido el poderse educar. O sea, cuando miro atrás a todas las etapas, el leer, el exponerme ha sido clave. Es como decir, tengo un enemigo. En mi caso, yo descubrí que mis asuntos de depresión, digo, bueno, pudiera ser que los traigo desde que fui engendrada, de una mamá que batalló con la depresión,
Nunca lo pude identificar, ya mi mamá y mi papá están descansando en el Señor, pero de igual forma no lo podía identificar. Era tan parte de mí y tal vez me consideraba que no era tan negativa, pero sí, bajo las presiones y situaciones extremas, salían cosas de mi mente y de mis emociones que no eran agradables. Por eso es que animamos a nuestros amigos. En la etapa que esté, usted siga buscando y siga leyendo. Nosotros le hablamos de lo que nos ha funcionado, pero no hay duda que para llegar a la raíz de todo esto, uno tiene que mirar un poco más allá de uno mismo y tiene que conocer eso que aprendimos, ¿no? En este último tema que tuvimos, eso de cómo Satanás ha buscado sembrar semillas de mentira en nuestras mentes y las ha ido alimentando tal vez por décadas en nuestras vidas. Lo importante es que solo identificarlo será un primer paso en el proceso de la sanidad. Oh, sí, lo que estás diciendo es muy importante, porque no es lo único. Identificar el problema no es lo único, porque como estamos compartiendo, leíamos, aprendimos, nos educamos, ¿verdad? Inclusive yo seguí buscando tal vez videos, y más información. Lógicamente yo fui muy selectiva, porque en esto de las redes se encuentra mucha información, pero yo fui muy selectiva en escoger los materiales que realmente estuvieran acorde con lo que ya había aprendido en estos 2 primeros libros. Así que yo seguí buscando más información, pero no fue lo único, o sea, ese fue tal vez el inicio, lo que levantó la chispita, ¿verdad? Para ver la ventana que se estaba abriendo delante de mí, porque hay otros pasos que tenemos que seguir dando. Y eso es un proceso que para algunos es más rápido, para otros es más lento, pero lo más importante en este proceso que te digo, me ayudó a mí, fue mi conexión con Dios. Después de entender esto fue mi conexión con Dios, a pesar de que amo a Dios, ¿verdad? Yo leo su palabra, voy a la iglesia, oro, pero hacía falta algo en esa experiencia, en mi experiencia con Dios. Y fue justamente por medio de esto que el Señor permitió que mi experiencia con Él fuera más profunda. No me alejó de Él, sino me acercó más a Él. Entonces, yo pude entender la necesidad que yo tenía de Dios, de conocer realmente de su amor, de entender que realmente ya Jesús había muerto por mis pecados y me había perdonado mis pecados cometidos. Y que tenía no solamente en Jesús un Salvador, sino también un sanador, que él había vivido una vida aquí en la tierra como hombre 100%, donde él no estaba haciendo una pieza de teatro, donde él no estaba llevando un guión, donde él no estaba aparentando o disimulando lo que le pasaba, sino que cuando yo pude entender que realmente Jesús vivió su vida como yo la he tenido que vivir, empezó entonces en mí el deseo de saber cómo Jesús fue que pudo vencer. Si él fue tentado igual que yo, si él sufrió igual que yo, porque cuando empezamos a estudiar la vida de Jesús, pues nos damos cuenta que Jesús fue perseguido desde antes de nacer, no fue aceptado, fue rechazado, ¿verdad? Inclusive por su familia y por el pueblo que vino a salvar, fue rechazado. eh, Fue inmigrante también, digámoslo así, refugiado en otro país, ¿verdad? Muchas cosas que tal vez a veces solo nos enfocamos en el evento de la cruz, ¿verdad? Y es algo grandioso, maravilloso lo que ocurrió allí en la cruz. Como nuestro Salvador es lo que valida, ¿verdad? Todo su sacrificio, lo que él hizo en la cruz. Pero no solamente fue nuestro Salvador, sino nuestro sanador y nuestro modelo también, desde que era niño, porque él fue niño también. Él fue adolescente, él fue joven, fue adulto, ¿verdad? Un joven adulto. Y allí entonces es cuando empieza su ministerio como un joven adulto, digámoslo así, que tal vez es el tiempo donde más nos concentramos en que conocemos de la vida de Jesús. Así que el leer del deseado de toda la gente es otro libro, la biografía de Jesús, que es la biografía más extensa que y completa que se ha escrito sobre la vida de Jesús.
pues pude ver realmente esa humanidad de Cristo, esa humanidad de Jesús. Y pude conectarme y pude ver en Él que realmente Él me podía entender y me podía ayudar porque Él ya pasó por esas mismas experiencias que yo he vivido. Cómo Él fue tentado a pensar, a tener esos pensamientos negativos, a estar depresivo o ansioso, cómo Él fue tentado a pensar que no era amado, que había sido abandonado, que había sido rechazado, porque aunque era 100% hombre, también era 100% Dios. Y alguien podría pensar, ah, no, pues como era Dios, él usó sus poderes divinos y por eso fue que él pudo vencer y salir adelante. Podemos pensarlo, pero esa no es la realidad. Esa no es la verdad. La verdad es que Jesús, siendo 100% hombre y 100% Dios, no usó sus poderes divinos para beneficio propio. Siempre los usó para beneficiar a otros, para sanar al que estaba enfermo, para consolar, a resucitar al muerto, alimentar a la multitud. Siempre fue para ayudar a otros, pero no para beneficiarse él o evitar pasar por una situación o un dolor. Así que el estudiar todo esto de la vida de Jesús, pues realmente fue lo que me enamoró más de mi Salvador y de mi sanador. Y es donde realmente puedo decir que empezó realmente y de una forma más segura mi proceso de sanidad emocional. Qué lindo, qué lindo. Sabes, yo comparto contigo esa experiencia en común de no solo de la lectura. En mi caso, pienso que aun cuando no podía comprender estas cosas que tal vez hoy entiendo, puedo mirar atrás algo muy definido. Harán un poco más de 20, tal vez 23, 24 años atrás. Dios atrajo mi corazón precisamente con ese libro que has mencionado, El deseado de todas las gentes. Me cautivó mi mente y mi corazón. De hecho, cada vez que encontraba pensamientos que hablaban de Jesús, lo que él vivía, lo que él enfrentaba, aún sus situaciones entre su familia y sus hermanos, cómo alentaban mi corazón y me daban fuerza. Es el único libro que he leído muchas veces de tapa a tapa. Y decía, bueno, este es mi libro de este año. Y empezaba y lo leía, meditaba en él, cogía a veces varios párrafos durante un día, los leía, meditaba en ellos, sacaba aquellos pensamientos que me parecían que tocaban mi corazón y lo hacía muchas veces y a veces tomaba otro libro eventualmente, pero volvía al mismo y decirte que lo he leído muchas veces, pero algo faltaba en esto. Y no fue hasta hace poco en una experiencia también de salud física, mientras convalecía en la cama y tenía puesta una emisora cristiana con música instrumental, que mientras yo dormía, luego de haber recién salido de operación, escuché esa música, una música que de alguna forma entró a mi sistema, a mi cerebro y me trajo las palabras, unas palabras específicas. Y las palabras que venían a mi mente al escuchar solo la música del himno eran: el que quiso por mí padecer. Y en los pensamientos que yo tenía, Liliana, debo decirte que cuando escuché esas palabras en mi mente, literalmente despierto del llanto, del sueño, perdón, y comienzo a llorar. ¿Por qué lloraba cuando escuchaba esas palabras? El que quiso por mí padecer. Y hago énfasis en este punto porque sé que fue un punto clave en un después que vino. Y justamente yo miraba atrás, tal vez en mis momentos de dolor, y me ha sido difícil aceptar el dolor como parte de la vida. Ha sido algo como que lo he batallado. Tal vez hay personas pues que entienden que es parte de la vida más fácil, pero yo batallé con eso. Tal vez por sentir que no merecía ciertas experiencias que vivía. Pero esas palabras pudieron penetrar en mi corazón tan profundo, porque era como ver a Jesús. Él no les rehuyó a lo que tú les rehuyes. Él quiso entrar por la senda del dolor. Él quiso hacerlo voluntariamente y sinceramente la imagen quebró mi corazón. Luego de esto, ¿qué vino? Justamente ese conocimiento.
del que quiso vivir aún, como uno diría, en mis zapatos. El Emanuel, el que se hizo hombre, el que siendo Dios vino a conocer mis experiencias en carne propia, el que sabe cuál es el dolor que uno siente, el que lo vivió no solo en pensamientos, sino aún en sentimientos. Pero por la forma como lo manejó, hoy puede ofrecerme a mí una diferente esperanza, una forma de poder yo también enfrentarlo de una manera diferente y liberadora. Y esta experiencia ha sido para mí como algo clave en esta etapa. ¿Qué hubiese pasado si solo hubiese leído El deseado de todas las gentes como la historia de Jesús y nada más? No, es que llegó el momento en que pude conectar su historia con mi historia, o pude conectar mi historia con su historia, de cualquiera de las dos vías. Y creo que esa es una de las experiencias que nosotros quisiéramos animarlos a ustedes, queridos amigos oyentes, que ustedes puedan también anhelar una experiencia donde ustedes puedan conectar su historia con la historia de Jesús, porque Jesús no solo es nuestro Salvador, es también nuestro sanador y está en este momento buscando tantos corazones quebrantados para poder sanarlos y poder ir por un proceso contigo y conmigo como lo está haciendo con nosotras. Y yo puedo seguir diciendo lo está haciendo, porque todavía me siento que estoy en el proceso. A veces no sabes si algo está totalmente sanado hasta que vuelva otra experiencia y te someta a cosas similares y vas a saber, pero siempre Dios tendrá taller con nosotros. Pero qué hermoso es decir, Liliana, después de haber conocido, sí, el beneficio momentáneo de la medicación que me ayudó en un momento dado, pero también trajo una serie de situaciones incómodas como efectos secundarios que uno no quería volver a vivir. Sí, haber conocido el beneficio de ciertos detalles que han sido parte de esta etapa, pero conocer esto ha sido como encontrar una verdad que potencia a uno para luchar con los retos de cada día. Totalmente estoy de acuerdo contigo. Y fíjate que algo que quisiera que pudiéramos conversar es, Dios tiene todo el deseo de ayudarnos, ¿verdad? Ya sabemos que Él está muy deseoso de ayudarnos, de sanar nuestras heridas. Él quiere, ¿verdad? Como nos pregunta, como le dijo allí al paralítico, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? Pero qué importante es entonces, porque eso me pasó a mí, te lo digo, yo tuve que tomar una decisión. Si yo ahora, ¿qué hacía con esto que yo estaba conociendo? ¿Qué hacía con lo que estaba aprendiendo? Con esta experiencia que ahora estaba llegando a mi vida con mi Salvador y mi Sanador. ¿Lo iba a escuchar? ¿La iba a aceptar? ¿Iba a seguir oyendo su voz? ¿O simplemente era algo que iba a ocurrir cada vez que me sintiera mal? Y iba a acudir a él cada vez que me sintiera mal. ¿O era algo que yo quería experimentar permanentemente en mi vida? Yo tuve que decidir eso, Correcto. porque mm, Jesús está a la puerta y dicen, y llama, ¿verdad? Dice el versículo. Él no está a la puerta golpeando, porque tal vez tú con el golpe no vas a identificar quién es la persona que está allí detrás de esa puerta. Pero como Jesús nos está llamando, es con su voz, con su palabra, que Él nos está atrayendo y nos quiere decir, y nos quiere mostrar, y nos quiere llevar a esa experiencia plena de libertad, de paz, de felicidad, de alegría, de plenitud que Él nos puede dar en esta vida, ¿verdad? Amén. Así que Aún en un tomar mundo de pecado, encontrar aún, plenitud, felicidad, aún, a pesar satisfacción. de que sigamos, las circunstancias a nuestro alrededor no cambien, a pesar de que las circunstancias a nuestro alrededor no cambien, pero la paz que Dios ha traído a mi vida, la seguridad que me da al estar dependiendo totalmente de Él, no la cambio yo por nada, ni por nadie. Así que, pero tuve un momento en que tuve que decidirlo, ¿qué voy a hacer con esto? Porque yo podría aparentar estar bien, podría seguir leyendo y recibiendo información y estaba muy bien, porque estaba educándome de alguna manera, pero yo no quería eso. O sea, eso estaba bien, pero yo no quería solamente eso. Yo quería que realmente
mi vida fuera reformada y transformada desde adentro hacia afuera. Amén. Así que tuve que tomar esa decisión de aceptar la voz de Dios, de aceptar sus promesas, de aceptar que Él puede transformar y cambiar mi vida, a pesar de que alrededor no cambie, pero en mí lo puede hacer. Así que ese es un paso importante, creo, Vilmarí, que podemos invitar a nuestros amigos a que lo consideren, Claro porque que sí. no quisiéramos que estos temas que estamos compartiendo y los que vienen, que todavía son también muy, muy, muy hermosos, no quisiéramos que pasen solamente de ser información. Quisiéramos que realmente pudieran llegar a ser una experiencia, que los lleven en su individualidad, en su necesidad personal, que los lleven realmente a un encuentro con su Salvador y con su Sanador. ¿Sabes qué? Estoy muy de acuerdo contigo en lo que estás mencionando. O sea, no queremos que esto sea una experiencia más en tu vida. Si tú estás buscando de todo corazón una experiencia de sanidad, de liberación, así como mencionábamos en el programa de Conce, una experiencia como la de la samaritana que habla Jesús en los evangelios, una experiencia que nos haga un día dejar el cántaro y irle a decir a otros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Entonces, este programa es para ti. Estamos compartiendo precisamente esas cosas que tal vez el mundo no enseña, pero ¿sabes qué? Nuestra necesidad es la oportunidad de Dios. Ujú. Solo que cada uno tiene que decidirlo. ¿Qué haces cuando estás en una necesidad? ¿Te acercas a Dios o huyes de Él? Y a veces huimos inconscientemente. Sin embargo, qué hermoso ver que Dios nos está buscando. Te busca a ti y te busca a ti como nos ha buscado aún a nosotras. Y es un momento clave para tomar una decisión. Es un momento también para pensar, basta de atajos, Ujú. basta de buscar el camino más corto y más fácil. Sabes que ahora veo que sí, me era fácil identificarme y ser muy inspirada y fortalecida y motivada cuando leía de Jesús, pero todavía rehuía enfrentarme con mi dolor, el cual también era ignorante y tal vez no estaba ni consciente de que tenía un dolor. Hoy puedo mirar atrás. ¿Y sabes qué, Liliana? Creo que el ocuparme mucho servía para guardar y ocultar mi dolor. Mm. El ocuparme mucho servía para no pensar en lo mío. Y Dios permitió que la vida tal vez se desenvolviera. Ujú. Mis situaciones físicas que me llevaron varias veces a cirugías de la columna vertebral, esas cosas que te van a dejar en una cama, posiblemente aún previo a esto, en cama. Se acabó el ajetreo, Vilmarí, ya no puedes seguirte ocultando en la actividad constante Mm. y obligatoriamente te ves forzado a pensar. Yo quiero decirles, yo agradezco hoy a Dios que nunca perdí mi norte. Y agradezco a Dios que aunque fueron muchos años, tal vez sí, leyendo y no pasando mucho más de eso, pero aún lo que yo podía captar en ese entonces, Dios lo retenía en mi mente a través de mis valles de sombra. Dios hace de las tinieblas su pabellón. Así es. Lo recordaba haber leído. Ujú. Lo viví en un momento que decía, no puedo esperar sentir a Dios, pero tengo la certeza de que Él está conmigo como estuvo con Jesús en la cruz, aunque Jesús no lo sentía a nivel de emociones. Mm. Y fueron esas oportunidades que me llevaron a una autorreflexión. Ahora me doy cuenta, cuando decides aceptar que hay un dolor en ti, que Jesús lo aborda de diferentes formas, o lo aborda porque lo leí en algo, o porque escuchando el testimonio de otros, o escuchando tal tema me hicieron consciente. No es hasta que yo decidí que sí iba a aceptar que llevaba un dolor y decidir enfrentar ese dolor, que entonces mi mente se comenzó a abrir y podía entender lo que no podía entender antes. Es interesante. O sea, mientras uno anda en la negación, pudiera ser que no veas casi nada.
Eso pasa. Pero, Ujú. pero cuando simplemente decides aceptar, sí, tengo una situación, ¿por qué seguir aparentando que soy tan fuerte y que nada, y como invencible, que nada te derrumba? Hasta que algo te desborona, te hace vulnerable, pudiéramos decir, es la frase, te hace vulnerable. Deja ver tu debilidad y mi debilidad. Y entonces Dios dice, ahora puedo entrar. Ahora, porque me lo pides, claro, no porque Él entre a la fuerza. Ahora puedo empezar a abrir tus ojos. Qué tierno es Dios con nosotros. Cuánta paciencia, pero más que nada, cuánto amor hacia nosotros. Y yo sé que para muchos, Liliana, en este momento es su tiempo de oportunidad. Estamos seguras de que el Señor está hablando a los corazones de las personas que nos están escuchando en este momento. Y quisiéramos que usted se dé la oportunidad, dele la oportunidad a Dios. Él vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Y Él quiere siempre darnos lo mejor, a pesar de que no lo veamos, porque tenemos un enemigo que solamente quiere hurtar, matar y destruir, pero Dios quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y ese es nuestro Salvador, Liliana. Ajá. Este es el que dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Sabes que me gustaría tal vez dejar esta imagen en la mente de nuestros amigos. Acostumbro a hacer ejercicio, que entre paréntesis es excelente para manejar también nuestras emociones y estabilizarlas y darnos buen ánimo. Un día estaba esta compañera mía, vecina, caminando. Una señora mayor que yo, ella me ha contado que ella era atleta en sus tiempos más joven. Y un día, pues yo usualmente cuando llegaba a la pista de caminar, entraba y me dirigía hacia mi derecha y hacía el ciclo de la pista. Siempre entraba y cogía hacia mi derecha y lo hacía. Y yo decía, ¿por qué ella se va del otro lado contrario? Es que ese no es el lado de caminar, decía yo. Ella entra y se va hacia la izquierda, pero si es que la forma correcta es esta. Pues llegó un día de entender el porqué y ella me explicó algo que para mí fue una lección de vida. Ella me dijo, el entrenador nos decía que no siempre debes coger el mismo camino, que tienes que alternarlos, porque cuando lo alternas trabajas otros músculos. Y dije, oh, es cierto, pues qué interesante. Ahora, eso no es la lección más grande, Liliana. La Ujú. lección más grande que tuve fue lo que ocurrió cuando decidí cambiar de dirección, cuando decidí cambiar y no seguir la misma que había seguido por varios años, caminaba la otra dirección. ¿Y sabes qué descubrí? Ujú. Descubrí lo que he llamado el árbol del amor. Y ahí se lo vamos a compartir a ustedes en pantalla, el árbol del amor. ¿Cómo descubrí el árbol del amor? Curiosamente cambiando de dirección. Y ese día entendí que así es la vida. Tal vez hay que cambiar de dirección. Has hecho cosas, te han ayudado algo, pero no te han dado los resultados que tú esperas. Hay que cambiar de dirección. Ujú. Hay que cambiar de dirección. Ujú. Y es en ese momento, no solo cuando cambias de dirección, sino cuando decides no solo mirar para abajo, para el piso. ¿Cuántas veces nuestras vidas han sido unas vidas de quejarnos? Ujú. Y si algunos lo hacen tal vez audiblemente, pero otros tal vez a nivel de pensamientos, quejarnos, ver lo difícil, enfocarnos en lo negativo. ¿Qué pasaría si solamente cambiáramos de dirección? Y ahí encontré este árbol natural. Ustedes lo pueden ver en la foto. No fue un árbol que alguien lo podó para darle esa forma. Y yo decía, Señor, me asombras, me sorprendes. Qué lindo encontrar de esas maneras no solo las lecciones de vida, aún los regalos que Dios tiene para uno. Y por eso ese es nuestro mensaje, tal vez para ti en esta ocasión. Tal vez es tu hora de cambiar de dirección, pero te aseguro que puede ser que en tu vida también encuentres el árbol del amor. Oh, qué hermosa experiencia la que tuviste, Vilmarí. Sin duda, el Señor nos habla de diferentes maneras y a través de la naturaleza podemos encontrar muchas lecciones del amor de Dios.
Así que gracias por compartirnos esa experiencia que tuviste allí. Y pues definitivamente queremos de verdad ya cerrando tal vez esta parte, que podamos, nuestros amigos puedan analizar, ¿verdad? Y quisiéramos tal vez para cerrar decir, ¿será que entonces nunca más somos heridos? ¿Será que Mm, entonces ya se cerraron todas las heridas y nunca más vamos a ser heridas? Porque alguien podría decir, ¿ustedes ya no tienen heridas? ¿O nadie más las hiere? Pues déjenme decirles que por lo menos en mi caso, sigo todavía recibiendo heridas, em, pero ya las enfrento de una manera diferente, totalmente diferente. Ya no las enfrento con mis fuerzas, ya no las enfrento con mis palabras, con mis actitudes o con esos pensamientos negativos que rondaban y llenaban mi cabeza permanentemente, sino que las enfrento de otra manera. Aprendí a enfrentarlas, dejándolas, llevándolas a Dios primero, confiando en sus promesas escritas en su palabra, reclamándolas para mi vida a través de la oración y la confianza que se ha desarrollado en mí en el poder de Dios. Y que Él amén. me ama tanto que Él quiere lo mejor para mí. Entonces ya lo que pase en el futuro, ahora que terminemos este programa, lo que pase después de esto está en las manos de Dios. Si va a ser bueno o va a ser malo, no lo sé, pero como quiera yo sé que Dios está a mi lado, está de mi parte, está conmigo. Entonces, si fuera algo negativo, como quiera yo sé que puedo contar con Dios porque Dios está aquí conmigo y Él Amén. me va a ayudar en ese proceso. No estoy sola, el Señor está conmigo. Y es algo que es en el proceso se va aprendiendo y es una experiencia que vamos llevando. Si es algo bueno, pues magnífico. Dios también está aquí conmigo, porque Él está dándome su bendición en ese momento. Pero lo más importante que ha sido para mí es saber que Dios está siempre conmigo, que Él no me rechaza, que Él me acepta, que Él quiere darme lo mejor y me ama incondicionalmente. Y Am- ese mensaje quisiera, ¿verdad?, que se haga realidad también en cada una de las personas que nos están observando, que nos están acompañando los lunes en el Zoom, ¿verdad? En cada uno de los temas, que pudieran llegar a esa experiencia, porque esa experiencia no es limitada a un grupo de personas, esa experiencia no tiene requisitos más allá que el abrir nuestro corazón y nuestra vida a nuestro sanador y a nuestro salvador. Es el único requisito que Él quiere de parte nuestra, que lo Definitivamente. aceptemos, que abramos nuestra vida y lo aceptemos a Él. Amén. Y no hay duda, Liliana, comparto tu misma experiencia. Las heridas o los golpes seguirán viniendo. El cómo lo enfrentemos será lo que haga la diferencia. Y esta verdad para mí ha sido una verdad liberadora. Ya no hay por qué enfocarme en la persona que hace algo, según yo, que me hiere. Ahora puedo ver quién está detrás de esto. Ahora puedo entender que todos nos herimos unos a otros con nuestras heridas, Ujú. pero también puedo entender que tenemos un perfecto Salvador que vino para hacer precisamente una obra de sanidad en nuestros corazones y para darnos el maravilloso regalo de Emmanuel, Dios con nosotros. Así que esa es nuestra invitación para todos ustedes, estimados amigos, a través de este programa, que puedas exponerte a leer, que te puedas exponer a buenos materiales, que estén de acuerdo sobre todo con los principios de la palabra de Dios, porque finalmente Dios es el que formó nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra mente y aún nuestras emociones. Y Él es el que nos va a ir dirigiendo a través de muchos recursos, sí, pero pudiera ser que tal vez hoy tú quisieras decirle a Jesús las palabras de aquel leproso que un día se acercó a Jesús y como lo dice Mateo 8, versículo 2, Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. ¿Será Amén, ese tu deseo? Yo amén. sé que sigue siendo mi deseo y seguramente el tuyo, Liliana, también. Claro, Tú yo quisiera quieres. dejarles
tal vez otro versículo que también me ha gustado a mí, o tal vez dos. El Salmo 139, versículos 23 y 24. El Señor dice, y tómelo y repítalo para usted mismo. Yo le digo al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Este es una hermosa oración reclamando y pidiendo que el Señor, que conoce nuestros corazones y conoce nuestros pensamientos, nos guíe por el camino de salvación, el camino de sanidad. Isaías 26:3 es otro versículo que quisiera regalarles en este momento a ustedes, porque es una hermosa promesa también para todos aquellos que luchamos con los pensamientos negativos. Dice así: Él cuidará en perfecta paz a todos los que confían en Él y cuyos pensamientos buscan a menudo al Señor. Así que esa es la tarea. Si tienes pensamientos negativos, en vez de dejarlos, ¿verdad? Que empiecen a hacer su trabajo y nos confundan, concentra tus pensamientos en el Señor, concentra tus pensamientos en el amor y el poder que Dios tiene para restaurar tu vida. Y no temas, no temas llevar al Señor tu dolor. No temas abrirle tu corazón. No temas. También he aprendido en el proceso, Liliana, que más que ser correctos en la oración, debemos aprender a ser sinceros al hablar con Dios. Así es, así es. Y a ser sinceros es aún llevarle todo lo que perturba nuestra paz. Es llevarle nuestro dolor. Es aún decirle, tú eres el que me puedes revelar lo oculto que está a mis ojos en este momento. Tú eres el que sabes la realidad de las raíces mías, cómo están. Tal vez yo solo veo ramas marchitadas. Tal vez veo efectos, pero tú sabes dónde trabajar. Y cuando Dios trabaja en tu vida y en mi vida, lo hace con tacto, lo hace con amor y lo hace para sanidad y para libertad de cada ser humano que cree que Él tiene el poder de sanarlos. Qué hermoso. Gracias, Vilmarí, por llevarnos a esta reflexión. Y bueno, creo que es tiempo de terminar por hoy. Solo queremos invitarles para que, si no han visto los dos temas anteriores, los vean. E igualmente se conecten para ver el siguiente tema, ¿verdad? Y si usted no pudo conectarse, está viendo en diferido este mensaje, pues le invitamos a que lo busque. Es el tercer tema. Se titula La imagen psicoafectiva de Dios. Así que ese va a ser nuestro tercer tema y esperamos y sabemos que con la ayuda de Dios va a ser un excelente mensaje. Así que no se lo pierdan, por favor. Claro que sí. Gracias por haber compartido con nosotros en este espacio de tiempo. Gracias, Liliana, por la oportunidad de compartir estas experiencias también juntas. Es bueno también tener amigos en el proceso de la sanidad. Gracias, Vilmarí, por tu amistad también. Gracias por compartir esta experiencia juntas. Y bueno, queremos decirle a nuestros amigos que encuentran en nosotras también unas amigas y que especialmente recuerden que Jesús es el mejor amigo. Así que déjenos allí en sus comentarios, allí en el video, cuál es su apreciación, cuál es su necesidad y también para que podamos incluirla en nuestras oraciones. ¿Y qué tal, Vilmarí, si cerramos esta hermosa reunión con una oración? Claro que sí. Hoy oramos por ti, estimado amigo, pero quiero que sepas, estimado amigo y amiga que nos escuchas, que desde antes de empezar este programa ya te habíamos incluido en esta oración. Gracias, amado Padre Celestial, por Jesucristo. Gracias porque a través de Él nuestras vidas cobran esperanza. Hoy, tú que conoces la vida de cada persona que ha estado conectada con nosotros, tú que eres el único que sabes de causa a efecto la historia de nuestras vidas, venimos a ti con el único deseo de pedirte que si quieres nos sanes y nos limpies. Gracias porque sabemos que estás presto a hacerlo en cada corazón que así te lo pida. En el bendito nombre de Jesús lo agradecemos. Amén. Amén.